José Efraín, todo el mundo sabe que la senadora Rodríguez Bebe sale de Proyecto Dignidad y sale en una posición bien, bien vulnerable, pero también debe decirse que aquí el partido perdió muchísimo, en mi opinión. Yo creo que lo peor no es que ella se haya ido del partido, eso es horrible para el partido y para probablemente sus aspiraciones políticas. Pero yo creo que, primero que todo, mi opinión es que ella debería ingresar al Partido Popular. ¡Tacán! Voy a explicar por qué. Ya mismo voy a explicar por qué. Pero mi impresión, José Efraín, y lo digo genuinamente, es que lo peor que pasó no fue que ella saliera, es que salieran y empezaran a darse a machetazos, sacándose sangre, diciendo cosas hostiles uno con el otro. Yo soy de los que piensa que cuando uno va a romper una relación, lo peor que uno puede hacer es ponerse a hablar mal de la persona con quien tú estuviste, porque habla mal de ti, habla mal de tu capacidad y además de tu madurez. En mi opinión, lo peor que tú puedes hacer cuando tú rompes una relación sentimental o una relación profesional es ponerte a hablar pestes de la que persona... Yo me acuerdo, mira, cuando yo me fui de Telemundo, a mí me preguntaban Ay, no. todos los días, decían, no, o sea, yo no voy a decir nada. Tony Mojena me dio de comer por 11 años de mi vida. Estoy más que agradecido de Tony Mojena. Estoy más que agradecido de José Cancela y al día de hoy así es. Ok, yo creo que entonces, yo creo que esto, las reacciones que han habido tras el anuncio de la senadora Rodríguez Bebe, que era algo que ya se veía venir por su ausencia a las actividades del Proyecto Dignidad, por ejemplo, cuando surge la vacante en la presidencia, ella, aunque no fuera a aspirar a la gobernación, uno hubiera esperado que con su liderato, su factor reconocimiento a nivel nacional, ella hubiese aspirado a la presidencia de dicho partido y no lo hizo. Y luego la desafiliación también que hubo cuando su ex secretaria general, Elian Martínez, deja de ser su asesora para convertirse la directora de la oficina de bases de fe del presidente del Senado, todos estos factores llevan a uno a no sorprenderse cuando la senadora Joan Rodríguez Bebe anuncia que no filia de Proyecto Dignidad. A eso suma el factor que habíamos discutido en cátedra extendida de que también el Proyecto Dignidad fue muy discreto. Creo que solamente hubo una expresión de solidaridad o apoyo en relación a la situación que estaba viviendo la senadora Joan Rodríguez Bebe con esta acusación alegadamente falsa o infundada de que contra ella se habían cometido actos de violencia doméstica por una pareja X, y que luego resultó, ella lo alegaba y después al parecer por la autoridad se confirmó, aunque el viernes pasado se informó también de Sí, que que se continuó, informó de que continuó que, de otra forma. exacto, de que estaban entrevistándola. Así que esto a veces unas contradicciones que uno realmente pues pone a uno a dudar de tantas cosas. Bueno, y claro, ¿qué pasa? Pues Proyecto Dignidad, a raíz de esta decisión que toma la senadora de desafiliarse, recibe sin duda un duro golpe, porque ahora mismo se queda sin su estrella. O sea, el reverendo César Vázquez, el doctor César Vázquez, pues, que era el presidente y figuró como candidato a la gobernación en su primera elección, luego de esa inscripción y ese resultado extraordinario que obtuvo Proyecto Dignidad en su primera elección en el 2020, que logró inscribirse a meses antes de la elección y lograr inscribirse y lograr 2 escaños legislativos. Pero era importante, era una voz en los medios, pero la persona que era la estrella, ¿verdad? Que acaparaba los likes, acaparaba los comentarios con su comparecencia en las redes sociales y demás, y que de hecho es una figura que hay que decirlo, sale a la luz pública en el programa en el Jay Fonseca, Religión con Con Calle, calle, así era que se diablo. llamaba, Diablo. ¿sí? Sí, así se llamaba. Gracias, José Efraín, por Pero favor. déjame decirte más.
Antes, esta historia poca gente la conoce. Marco Rigao, el senador Marco Rigao, era analista político, siempre ha sido analista político y tenía un programa en Radio Paz. Se llamaba Marco Rigao Analiza, era todos los días a las 5, a las 4, a las 5 de la tarde. Y recuerdo que en muchas ocasiones Marco me pedía que lo sustituyera y pues yo hacía el programa de análisis político allí con él. Esto estoy hablando hace, qué sé yo, wow, 2008, 2009, por allá abajo. Y a veces yo no podía ir y a ese programa a veces iba un buen amigo mío, el licenciado Edgardo Vázquez, y iba con Joan Marí Rodríguez Bebe, que es el nombre completo de ella. Así que, Como todo el mundo la conoce. La gente que es su amigo de años de Joan Marie. Nadie le dice Joan. pues mira, desde aquella época, o sea que estamos hablando de que ella ya estaba haciendo sus primeros pininos en la política, por lo menos en el análisis político, hace más de, podríamos decir, hace más de 15 años atrás. Sí, sí, Y sí, sí. luego pues empezó contigo y demás. No, yo llegué a tenerla Y, muchas veces como analista de temas religiosos con nosotros en Telemundo, o sea, sí, mucho sí, antes de los podcasts. y era una persona que que si hubiese seguido el proyecto de Dignidad, el paso natural que le quedaba era pues aspirar a la gobernación. Eso no significaba que iba a ganar, porque pues todavía el proyecto de Dignidad no había penetrado. Yo creo que tiene unos problemas fundamentales que ahora esto puede servir de oportunidad para que lo resuelva. Y, y bueno, pues nada, para mí era la figura principal de ese partido, más allá de César Vázquez, era Joan Rodríguez Vega, además que era una persona brillante, indudablemente, una mujer muy parecida, que es un factor guapísima, ¿no? Que es un factor importante en la política, hay que decirlo también. Así que, sin duda, se expresa muy bien, coge mucha prensa. Joan Marie No, era la nota más alta de la clase, o sea, ella era de las personas que mejor le iba en la universidad también, o sea, era una no, persona sí, con muchas claro, muy capacidades. brillante y demás. Entonces, pues claro, ante este golpe, ella, que su futuro político, pues mira, como independiente, pues mira, tiene que tener cuidado porque en estas pasadas elecciones las dos candidaturas independientes se colgaron. O sea, tanto Luis Raúl Torres, que corrió como independiente, como el doctor Chaco Vargas Vidot, perdieron, perdieron y eran dos. Y en el caso de Chaco Vargas Vidot, iba para su tercera elección. Y, o sea, que tiene que tener en cuenta que el ICE de independiente no es una garantía de que va a lograr resultar electa. Y Eliezer Molina es un caso extraordinario y Eliezer Molina entró como Rating. nominación directa. Pero los candidatos que corrieron independientes, incluyendo un muchachón ahí, un impresentable que corrió para la alcaldía de San Juan, perdieron todo. Perdieron todo. Y de hecho, Luis Raúl Torres estaba hablando en estos días de que es muy difícil correr una candidatura sin la estructura de un partido. Hay que ver incluso qué pasa porque ahora ya no sería la portavoz del proyecto Dignidad en el Senado, a ver si eso va a significar un recorte en su presupuesto. De si Joan Rodríguez Bebe va a afiliarse al Partido Popular o al Partido No Progresista, pues no sé. Bueno, Yo dame escuchaba un break para explicarte por qué mi opinión de que ella debería y el Partido Popular debería. Te voy a decir por qué. El Partido Popular en un momento dado fue el partido que tenía a los grupos protestantes, porque fue el partido que le hizo frente a la Iglesia Católica en Puerto Rico. Y sí, sí. obviamente hoy día... Oye, y el partido que defendió en la Constitución la separación de iglesia y Estado. Importante. Porque hay que recordar que aunque aquí la separación de iglesia y Estado vino con la llegada de los americanos en 1898, porque antes no había separación de iglesia y Estado. El catolicismo era la iglesia, el catolicismo era la fe oficial del Estado español, y incluso cuando llegaron los americanos aquí había una confusión que no se sabía si esto era del gobierno o esto era de la iglesia católica. Y quienes impulsaron esa disposición constitucional que está en la Carta de Derechos fueron los sectores evangélicos, los Los católicos no protestantes. estaban de acuerdo Todos con eso. así es. Por eso, que eso va incluso
Te digo este factor para que conste que eso va más atrás de la época de rompimiento del Partido Popular por aquella controversia de los anticonceptivos que la Iglesia Católica rompe, incluso, oye, nunca se levantó aquella disposición de que era pecado votar por el Partido Popular. Y se fundó aquel partido, se fundó de hecho fraudulentamente, porque después perdieron los escaños y demás, el Partido Acción Cristiana de la década de los 60, el PAC, el Partido de la Campana. Esa es la historia. Pero, pues, tenía un grupo muy fuerte, el Partido Popular, especialmente en la zona rural, de personas protestantes que estaban votando Sí, señor. full popular. Esos se han ido migrando hacia el PNP porque el trabajo de la FRAPE lo ha hecho Tomás Rivera Chats a través de diferentes pastores que él contrata como asesores y que los tiene muy cercanos a él y les da obviamente proyectos importantes para que se trabajen y pues la Oficina de Asuntos de Fe del Senado, etcétera. Así que yo creo, ¿verdad?, que hay varias cosas que dialogar cuando uno habla de estos temas porque Rivera Chats hizo una estrategia súper bien montada, lo hemos discutido muchas veces, Adolfo y yo hablábamos de cómo en el cierre de campaña básicamente esas llamadas que se dieron para votar por el PNP, porque había que detener a la alianza, había que detener a Sodoma y Gomorra, a la izquierda de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Como decía Jorge Rashki, o sea, eso ocurrió. Pero es que esa es la verdad, o sea, aquí se dijo, no, es que mira, ahí están los todes, ahí están la gente esa, que si usted no vota por Jennifer, mire lo que va a pasar. Y provocó que muchos populares que iban a votar o por Jesús Manuel, o no iban a votar, o iban a votar por Juan Dalmau, no votaran por el PNP, ante la realidad de que, pues espérate, aquí hay que detener el avance de la agenda de Sodoma y Gomorra, como decía Jorge Rashki. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo que eso es lo que se dijo en grupos religiosos. Y esos grupos religiosos en la zona rural de Puerto Rico son mayoría. Váyase por ahí a ver qué usted encuentra en la zona rural de Puerto Rico, más que iglesias. A ver, un chinchorro y 5 iglesias. Así que esa es la verdad. Barra e iglesia. Así es. Mira, Jay, ¿qué pasa? Pues también la proyección pública, tanto de Joan Rodríguez Bebe como tal, se había visto opacada en este cuatrienio por dos factores. Primero, porque el PNP, específicamente Rivera Chat, tiene como objetivo, ya como tú muy bien señalas, tal y como las boas esas que captura Gongo, engullirse, tragarse Proyecto Dignidad. Sí, sí, ustedes han visto las boas esas que se comen pollos y perros y cuánta cosa hay. Pues poco a poco irse engullendo y tragándose a Proyecto Dignidad, acaparando los temas de discusión pública y de legislación que los ha caracterizado a ellos desde que se fundó ese partido. Y número dos, pues la situación difícil que estuvo pasando la senadora en los pasados meses con la alegada querella de violencia doméstica, que también pues centró la opinión pública, la atención en ese asunto y no en los asuntos relacionados a su legislación. Fíjate que ella habla de que ella utiliza como excusa, repito, como excusa, de que abandona Proyecto Dignidad por un asunto de una legislación relacionada al aborto, de que menores de edad pueden consentir o no el aborto. Yo ni siquiera estoy claro, y yo que estoy todos los días pendiente al acontecer político, no estoy muy claro de qué es la controversia que ella tiene con ese dentro de con el liderato de ese partido en relación a ese proyecto de ley, lo que ella me parece que utiliza como excusa para irse por el cúmulo de todas esas situaciones que yo he venido diciendo y que me parece a mí que es la más importante, es la falta de apoyo del Proyecto de Dignidad a ella, siendo ella la estrella principal en toda la situación que estuvo viviendo. Ahora, en cuanto a, me había quedado en el asunto de ¿qué que apoyo pudieron voy dar? primero con ella y voy después con el partido. Ajá, dime. Pero ¿y qué apoyo? Discúlpame, que es que me vieron a visitar. ¿Qué fue, mi amor? Bueno, si te vinieron. Ah, bueno, No, pues yo no, te no, iba a decir, mire, chacho, que es que esta. yo te iba a decir, vamos a No, acabar. si no, Vamos a acabar si no le doy amor o atención, esto, chacho. Mira, yo que voy ahora. Dame un Si no te brequecito. iba a decir que apagaras esto y Que nos vamos. atendiera a otros asuntos. No, es que si es por ella no hago nada. O sea, si es por Yoko, yo literalmente no podría trabajar. O sea, pues es que ella. Yoko, Yoko se llama así, Yoko. De como Yoconda. Yoko Ono. No, de Yoconda, de una obra de arte.
Ah, ya. Hombre, mi amor. Ah, la Gioconda. Sí, sí, yo sé. La Mona Lisa. Exacto. Oye, pues lo que te quería decir es lo siguiente, Jay. Joan Rodríguez Bebe tiene la experiencia de Chaco Vargas Vidot y de Luis Raúl Torres como candidatos independientes y de un individuo ahí que corrió por San Juan, Y con que Elizabeth Torres. fracasaron todos. Elizabeth Torres también. Y bueno, pero Elizabeth Torres llegó a participar en el evento electoral, realmente Sí, no sí, recuerdo. sí. Ella trató de correr independiente y tampoco. Fíjate que en Tuvo este, 5.000 votos. fíjate que en esta elección ningún independiente prevaleció. Ahora bien, eh, Joan Marí Rodríguez Bebe en el Partido Popular, bueno, decía mi compañero en Cátedra 580, Néstor Duprey, que Joan Rodríguez Bebe en algún momento coqueteó con la Libre Asociación y que incluso participó en actividades que en su momento realizó el fenecido alcalde de Cagua, William Miranda Marín y demás. Yo realmente desconozco. Lo que sí yo sé es que ella viene de una familia, por lo menos su abuelo, era un reconocido independentista, el licenciado Delano Rodríguez Otero, que fue un empresario y presidente del Ateneo puertorriqueño por muchísimos años, una persona muy distinguida, era un reconocido líder independentista de los pipiolos clásicos de antes de la Revolución Cubana, ¿verdad? Porque aquí hay que hacer una distinción entre los pipiolos post Revolución Cubana que se movieron, ¿verdad? Hacia la izquierda, ¿no? Pero en el pasado, los años 40 y 50, cuando se fundó el Partido Independentista Puertorriqueño, liderado entonces por don Gilberto Concesión de Gracia y muchos ex miembros del Partido Popular, eran independentistas conservadores, católicos y capitalistas. De hecho, el Ujú. Partido Independentista Puertorriqueño tiene una cruz en su bandera, es por el cristianismo, para que quede eso meridianamente claro. Es por el cristianismo, no es por otra cosa. Y de hecho, don Gilberto Concesión de Gracia era protestante, no era Ujú. católico. Bueno, por si acaso, el Pero partido. ese liderato en su mayoría eran católicos devotos de comunión diaria, ¿no? ¿Y cuál era la bandera del Partido Nacionalista? Bueno, no, una cruz también, era igual que Albizu Campo y todo su liderato, Por eso, o sea, eran ca- católicos conservadores de comunión diaria. O sea, por eso. por ende eran anticomunistas, Ujú. porque Que el era, por comunismo eso, es ateo, por por, definición, por eso ¿verdad? la historia de Puerto Rico se escribe de forma tan, Comunistas, ¿no? por eso la historia de Puerto Rico se escribe de forma tan interesante para mí, porque siempre que uno habla de estos temas, la gente mete en una cajita a los estadistas, a los independentistas, a los estadolibristas, izquierdas y derechas. Eso es falso. En Puerto Rico eso no existe así porque nosotros somos bien diferentes. Hay un montón de gente de izquierda liberal que es PNP, No, porque porque es estadista, sí, pero, sí, o sea, sí, y sí. hay un montón de gente bien independentista que cree en el capitalismo. Mira, es más, te voy a decir para mí Y son bien conservadores, eran bien conservadores. Lo que pasa es que tras la Revolución Cubana y la Ujú. Guerra Fría, la situación cambió, pero el independentismo de antes del 1959 era capitalista, era conservador, era cristiano, era principalmente católico y ya tú ves. Pedro Albizu Campos era católico de comunión diaria. ¿Qué es eso? De que iban a misa todos los días. Igual Lolita Lebrón y otros líderes de nacionalistas y de independentismo también. Y don Sí, Gilberto era protestante, no y recuerdo ahora de qué denominación religiosa, yo creo pero que era don evangélico, Gilberto ¿no? Concesión de Gracia era La bandera del protestante. Partido Nacionalista, ahí está. Este, Era negra con una cruz, sí, sí. yep. Pues mira, lo que te quería Ok, decir, Jay, pero en cuanto al partido, José Efraín. no, pero déjame terminar un puntito aquí. Así que yo escuchaba unas expresiones de Pablo José Hernández Rivera, se le preguntó si si estaría dispuesto a recibir a Joan Rodríguez Bebe en el Partido Popular y él, pues, él no dijo, no lo rechazó, pero dijo, pues mira, el Partido Popular tiene unas creencias políticas. En estos momentos, si dijéramos que ella, por ese pasado que nos relataba el doctor Duprey, o sea, ahora mismo los libre asociacionistas o esa ala del Partido Popular que antes le llaman las plumitas liberales, pues yo no sé si son bien recibidos o no, porque la refundación es regresar a las bases del Partido Popular clásico, léela como está y demás. Este,
Así que yo no sé si tiene puerta abierta al Partido Popular. Ahora, Da un si segundo, tiene José puerta Efraín. abierta al Partido No Progresista, Acaba de salir sí. un breaking news. Oficialmente van a votar y hay un acuerdo entre los senadores para votar esta noche para reabrir el gobierno federal. Ok, continúa. Vamos a ver si finalmente se da y eventualmente si Trump lo avala. Pero lo que te quería decir era que yo no sé cuán viable sea o si ella realmente estaría abierta a entrar al Partido Popular. Ahora, entrar al Partido No Progresista, pues yo no diría que es muy difícil, porque en la historia política de Puerto Rico han habido casos de independentistas. By saying those must be Ajá. dealt with now Sí, no, because era people para are ponerle seeing el their breaking healthcare news. premiums rise. Yep. Que decía yo que en la historia política en Puerto Rico hay casos de independentistas que se han convertido en PNP. Sí, Garriga picó siendo el último, ¿verdad? Bueno, está Carmelo Río. Carmelo Río, entre otros que Tú sabes han que yo abandonado la sé fila que, del Partido Independentista para afiliarse al Partido bueno, No Progresista. yo he hablado con estadistas que hoy día, bueno, no voy a decir, ¿verdad? Mucho detalle, que me han dicho abiertamente que ellos son independentistas, que creen en la independencia de Puerto Rico, pero que entraron al PNP, tienen posiciones de poder en el país. Bueno, lo eh, que pasa, ajá. y lo plantean desde la perspectiva de, bueno, o sea, yo de verdad quería entrar a la política, a mí de verdad me gustaba eso y pues sabía que en el PIB no tenía ninguna posibilidad. Y así me lo han dicho abiertamente, o sea, y que ellos saben que el momento de la independencia pues no viene realmente, así que pues para ellos el tema del No, no, estatus oye, es... y que hay gente aquí, Jay, que son sencilla y llanamente antipopulares. Aquí hay pipiolo, amigos míos, yo he hablado con ellos, igual está de PNP, que son antipopulares. Pues nada, ok. Y Así. sobre... Hay gente que yo he hablado de pipiolo que yo digo, pero este es más antipopular que estadista, que independentista. Pero anyway, ahora, Bueno, regresando al Rivera análisis. Chat es lo que cuando saca el marrón le dice popular, o sea, no es para defender la estadidad, es para dispararle a los de otros. Pero, ok, No, porque yo creo que ellos en el fondo están claros eso y ellos mismos se han echado la soga al cuello. Lo decía Romero Barceló, quien yo tuve la oportunidad de entrevistar, yo lo tengo grabado diciendo de los errores que aquí se han cometido por parte de gobiernos PNP, que lo que han hecho es afianzar el status quo por los próximos 50 o 60 años. Esta misma legislatura aprobó una extensión de los beneficios de la ley 60 hasta por 30 o 40 años. Así que, y eso es totalmente, si no hay algo, si hay algo incompatible con la estadía, es una medida como esa. La gobernadora estaba la semana pasada en España resaltando las bondades de la autonomía fiscal del Estado Libre Asociado, aunque ella no lo menciona ni para Dios, esa sigla y y de los beneficios de la ley 60. Así que, pues, ok. ahora, volviendo a que no me Para, quiero no, ir es que quiero plantearte cuál es la del proyecto diferencia. Dignidad, que yo no tengo la receta del proyecto Dignidad. Yo sé lo que vas a decir, pero antes de que llegues ahí, para que lo digas tú. Te voy a decir yo algo brevemente sobre por qué yo creo que el Partido Popular le hace falta una persona conservadora legit, que tenga el contacto de la FRAPE, que hable con ellos, que pueda tener conversaciones con la Iglesia Católica, que pueda, o sea, porque al Partido Popular le hace falta al ala conservador, porque el Partido Popular, desde Alejandro García Padilla para acá, se ha ido aliando mucho más a los sectores liberales progresistas demócratas de Estados Unidos, en vez de ser un partido que era un partido que incluía muchas personas conservadoras históricamente, protestantes y que defendían la libertad de culto y libertad, y hablaban de ese tema como un tema principal o importante para el partido. Eso murió, la verdad, con Alejandro García Padilla para acá, que convirtió el partido en un partido de personas que creían en la legalización de la marihuana y que creían ¿verdad? En políticas mucho más liberales, en convertir el partido más en un partido más progresista. Y eso pues te puede estar a favor o en contra. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es que Puerto Rico no es así. Puerto Rico, la zona metropolitana es así. La zona universitaria es así. O sea, la zona universitaria es en todos los sitios. Si usted va a Indiana, usted va a South Bend y ahí gana un alcalde que es gay, abiertamente, ¿verdad? Una persona súper liberal, progresista de izquierda, pero
en el estado, en todos los demás puestos del estado, ganan los republicanos, pero bueno, ganaban los pastores, Mitch Daniels, Mike Pence, o sea, los gobernadores, estamos hablando de los pastores, eran los que ganaban en el estado de Indiana. Pero en South Bend, ¿verdad? La zona universitaria, donde está Purdue, donde están las universidades, pues ahí, pues, tú sabes, barrían los demócratas en esa zona. Y eso pasa en Puerto Rico. Puerto Rico le pasó eso. Si usted busca a Alexandra Lúgaro, yo estoy convencido de que Lúgaro tenía que ser la candidata a San Juan de Proyecto de Dignidad, no a la gobernación, digo, de Victoria Ciudadana, no a la gobernación. Y por si acaso, esto lo hablé yo personalmente con ella varias veces. Y al aire lo mencioné varias veces, que no debe hacer Manuel Natal, porque Manuel Natal no apelaba a todo el electorado que se apelaba a Alexandra Lúgaro, y ella pudo haber ganado San Juan si hubiera corrido para la alcaldía de San Juan y no hubiera sido candidata a la gobernación. Esa es mi opinión, ¿ves? Pero eso, ¿verdad? Eso es una conversación que otro día podemos volver a tener porque yo la tuvimos en su yo momento. creo que sí, no, es algo que yo he planteado recientemente en mis análisis de que la oposición al PNP en San Juan, si quiere tener alguna posibilidad de ganar, toda la oposición, cuando digo toda la oposición, el Partido Popular, el PIB, Dignidad, Victoria Ciudadana, por lo menos yo creo que PPD, el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana no deberían de presentar ningún candidato y presentar un candidato independiente. O sea, apoyar en consenso, mira, acordar un candidato que se postule de manera independiente con una legislatura municipal, con gente de todas las ideologías políticas, de todas las preferencias políticas en Puerto Rico, y que ese es el que corra. En cuanto a Alexandra Lúgaro, pues no sé. Ella yo no la veo que quiera. No, estoy hablando de 20, estoy hablando de 2020. Una vez yo vi los resultados de 2016, le decía a ella, tú tienes una penetración muy fuerte en San Juan, Mayagüez, en la zona universitaria. Ella en la zona universitaria barría, que es lo que tuvo Eva Prados en el precinto 3 de San Juan, por ejemplo. Y es lo que tuvo Juan Dalmau en la pasada elección en esta región. Claro. Por eso, si ella hubiera corrido en el 2020 para la alcaldía, ok. Ahora, volviendo a hablar sobre Joan Marí, para terminar sobre el tema de ella, yo sí creo que la salida fue fea y no sé si se pueda recuperar, porque cuando tú te vas y empiezan a salir los... ¿Se va a recuperar quién? Ella. Porque cuando empiezan a salir trapitos sucios, o sea, recuerda que aquí había, ¿verdad?, estos problemas personales de ella, estos asuntos personales, los viene arrastrando desde la Comay. Después viene Elizabeth Torres y saca toda aquella retraíla que honestamente me pareció de mal gusto, que pues fuera de control. Después de eso, o sea, ¿qué pasa? Al salir de estas cosas y no haber una respuesta, y entonces darse el proceso de la querella, y entonces haber silencio nuevamente para después, pues ¿qué pasa? Que empieza a verse un resquebrajamiento de la figura, porque empieza a lo que había un asterisco de tiene que ser falso, tiene que ser bochinche, anda para el cara todo aquello que se decía. ¿Y qué pasa? Que hay gente que no lo va a creer, pero hay gente que se va a quedar siempre con ese chip de la duda, porque ¿qué rayos está pasando aquí? Si toda esta gente dice esto y esto y esto y esto, y de repente pasa esto, y cómo que tú no aclaras, no dices nada, no entras en detalle, no niegas, no confirmas, nada. Ok, dicho eso, para terminar sobre ese asunto, yo creo que ella es una figura que que puede correr y puede salir para la legislatura de nuevo, pero mi impresión es que si tiene un espacio de crecimiento, lo que pasa es que el problema que ella va a tener si corre como independiente es que ella su discurso lo va a tener el Proyecto de Dignidad y lo tiene ya el PNP. O sea, cómo se divide el voto. Ella pues ella le iría mejor si ella entiende que ella quiere permanecer en la política partidista. Porque le gusta eso, por eso es lo que se gana ahí, pues yo creo que para asegurarlo debería afiliarse a uno de esos dos partidos, pero ya yo te he expuesto lo que podrían ser sus escollos para ambos. Bueno, escollos lo sabemos. Que yo creo que incluso podría hacer una transición mejor que al Partido Popular al PNP, porque yo no sé si el Partido Popular bajo la presidencia de Pablo José esté abierto a esas políticas. Bueno, lo que pasa, José Efraín, es que tendría que entonces renegar de que es independentista. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tus convicciones eran tan fuertes? Pero está bien, pero es lo que o sea, yo desconocí ese dato que trajo Néstor
la semana pasada de que ella había estado participando en algún momento en movimientos relacionados a la libre asociación. Bueno, Yo te digo, ¿entiendes? para mí, el problema que tú tienes es que el PNP, pues, además de que el PNP sí tiene unos espacios ya de, ¿verdad? Que no le hace falta al PNP. O sea, ya el PNP tiene un grupo de gente que tiene esos Pues contactos, que tiene entonces esa tiene un gente. problema porque ahora, ¿cómo? Bueno, pero vamos ya a movernos al proyecto Dignidad. Esta crisis que tiene el proyecto Dignidad ahora mismo, ¿cómo yo la resolvería? Bueno, primero, yo creo que ya han salido figuras a la discusión pública que podrían tratar de alguna manera, porque el problema que tiene el proyecto Dignidad es que se quedó ahora de tener dos legisladores, ahora lo que le queda es uno, que es Lizy Burgos en la Cámara. O sea, ahora el proyecto Dignidad en el Senado no tiene representación, porque Joan Rodríguez Bebe llegó allí por los votos que sacó, no llegó por ley de minoría. ¿Ok? Así que ahí hay un problema. Pero podría ahora ese partido ir desarrollando otras figuras que podrían ser atractivas al electorado en el 2028. Por ejemplo, Jennifer López. Pero no Jennifer López, la de Nueva York, la cantante y actriz. Jennifer López es una candidata que corrió al Senado por el distrito de Humacao, que ya se ha estado expresando en las redes sociales sobre la salida de Joan Marí y criticándole y demás. Y es una figura que yo estoy seguro que cuando tenga un par de entrevistas, cuando la entreviste Jay Fonseca, cuando la entreviste Rubén Sánchez y vaya pelota dura, pues ya va a darle que hablar. Que lo que le hace falta es esa calle. Lo otro, yo creo que el partido también podría hacer un acercamiento, que ya en un momento ya lo considero, pero ahora podría retomar ese asunto y es tratar de convencer a Elizabeth Torres que se afilie al partido y que intente correr en el 2024, en el 2028 a la candidatura al Senado que en su momento tuvo Joan Rodríguez Bebe. Y yo creo que contando con una plataforma, yo creo que a Elizabeth Torres le podría ir mejor que la pasada elección. Y por último, yo creo que al proyecto Dignidad le convendría, dado a que históricamente desde el siglo XIX los partidos políticos, a excepción de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad y Puertorriqueños por Puerto Rico, históricamente los partidos políticos en Puerto Rico se han defendido, se han definido según la preferencia que tienen sobre el estatus final político de Puerto Rico. Yo creo que el Proyecto Dignidad, habiéndose sacado a una independentista confesa de sus líneas, debería de abrazar ya públicamente como su ideología política la estadidad para Puerto Rico e incluso abrazar las políticas de Donald Trump sin ningún tipo De ambaje. de ambaje y de estar metido en closet como muchos gente en el PNP que dice que son republicanos, lo que le llaman allá en Estados Unidos Rhino, Republican in name only. Y el partido Proyecto de Dignidad debe de presentarse como un partido estadista, conservador y republicano MAGA. Y yo creo que yo creo que podrían también hacer un acercamiento a Nelson Albino, que corrió como independiente también en las pasadas elecciones y perdió, y que es la voz aquí la voz oficial del movimiento MAGA en Puerto Rico. No es Jennifer González, ni Ángel Cintrón, ni la señora Fonalleda, es Nelson Albino. este señor Nelson Albino que ocupa un puesto ahora mismo. Y yo creo que esa es la receta: declararse estadista, repito, republicano, MAGA, ultraconservador, tratar de atraer a Elizabeth Torres a Proyecto Dignidad para que ocupe uno de los puestos de liderato, impulsar a esta señora, desconozco si es doctora, licenciada, ingeniera, no sé, pues aquí la gente le gusta que le pongan los títulos, a la ex candidata al Senado por el distrito de Humacao, Jennifer López, ya le puedo decir la J-Lo Boricua. Y yo creo que esa es yo creo que esa es la fórmula para que ellos se mantengan vigentes, y yo creo que eso
los pondría a ellos en una... Porque hay muchos estadistas disgustados también, Jay. Fíjate, hablaba Nelson, hablaba... ay, Dios mío, se me escapa el nombre de momento. ¿De qué? El ¿Cuál era la posición? periodista de Washington, del Nuevo Día, José José Delgado, Delgado. que desde el 2022 no se presenta ningún proyecto. O sea, es un asunto, claro, sabemos que en este momento, mientras el maguismo esté en el poder en los Estados Unidos, la estadidad no tiene oportunidad alguna de moverse un centímetro, pero yo creo que ellos pueden captar una buena tajada del electorado puertorriqueño si se definen en cuanto al estatus político. Ok, José Sin Efraín, duda. varias cosas. Primero, para que quede, ¿verdad? Se sepa de quién es Jennifer López, porque tú hablaste ahí de una Jennifer López, pero la gente no sabe quién es. Jennifer López es la que está en Nosotros los que pantalla. somos junkies políticos, pues sabemos, pero La que está en pantalla con José Efraín ahí, esa es Jennifer López. no, conmigo no. Pues si la puse al lado tuyo, chico, ¿dónde la estás viendo? La puse al lado mío ahora. Ok, Pero tú la conoces. claro, estudiamos juntos. Ella es de Jaguar. Ah, sí. Ella es de Jaguar, sí. Y es Jennifer así. López fue candidata, fue mi San Lorenzo hace mucho tiempo. Eh, Ya, este, ya, che. Bueno, pero qué entonces, bueno. sí, estudiamos juntos desde el primer grado, si no me equivoco. Pues tú la conoces bien. Sí, claro, claro. Y ella, Y es estadista. hasta donde yo sé, sí, pero no sé. Lo que sí es que Y también sería bueno traer a Danora Enrique a redir nuevamente. tú sabes quién yo pienso que es la candidata. Ella sí Y es estadista también. otra que debería, esta es maga, es estadista y corrió para comisionada residente. Viviana Ramírez, que fue la que corrió para comisionada residente del partido Proyecto Dignidad. Está una persona bien articulada, trabaja con fondos federales, domina los temas en Washington, ¿verdad? Corrió para comisionada residente por ese partido con Javier Jiménez. So, ahí está. O sea, ella es también otra figura que pudiera ser. Así que yo no creo que el partido está muerto. Dicho eso, sí creo que va a tener que, si quiere de verdad restarle votos al PNP, va a tener que declararse estadista, pro unión permanente, que es otra fórmula de decir estadista. Tú puedes decir que crees en la unión permanente con los Estados Unidos sin tener que decir que eres estadista para atraer gente que es popular. Claro. Así que tú puedes ser el partido de la unión permanente. Es más, cuidado si llamarían Proyecto de Unidad, el partido de la unión permanente. Pero ¿por qué no? O sea, todo el mundo sabe que la frase unión permanente nunca pierde, siempre gana. O sea, Es que yo creo que la fórmula para evitar la disolución, tal y como cuando tú te das un par de palos de más que te tomas un Alka-Seltzer, el Alka-Seltzer y se va disolviendo poco a poco. Para evitar ese proceso de disolución, yo creo que el partido Proyecto Dignidad tiene que tomar unas acciones contundentes en estos días para contrarrestar el golpe, y yo creo que debe ir en esa línea de Jay. Si quiere mantener y proyectarse como unos verdaderos estadistas, Jay, no como unos rhino estadistas. Aquí hay que buscar una sigla. De nuevo, te acabo de decir. Aquí hay que buscar una sigla como la rhino. Que tú sabes que rhino es Republican in name only, que se usa en la nomenclatura política de los Estados Unidos. Sí, que en vez de elefante usan el rinoceronte. Sí. Por eso, pues aquí hay que buscar también una nomenclatura que identifique a los que son estadistas de la boca para afuera. Oye, de hoy mismo, el papá de los analistas, Luis Dávila Colón, denunciaba en sus redes sociales al propio Partido Nuevo Progresista de que básicamente lo que hacían eran a lo que se dedicaban era a ganar elecciones, a administrar el presupuesto, y que eran estadistas de nombre nada más, en una comparecencia pública que va a dar mucho de qué hablar en Sabana Grande entre Ricardo Rosselló y Luis Dávila Perna, porque todos sabemos que Ricardo Rosselló, quien en su último libro declaró como responsable de su renuncia, La pasión de Ricardo Rosselló. declaró como responsable de
de haber tenido que renunciar a Tomás Rivera Chatz, Jennifer González y Johnny Méndez. Y Luis Dávila Pernas se le ha dado de codo también en esta administración. No se le ha dado ninguna prominencia, no se le ha dado ningún puesto luego de haber ocupado. Prafa es, claro, es el presidente del Partido Demócrata a nivel local, es demócrata igual que Ricardo Rosselló, demócratas liberales, y en esta administración pues no se le está considerando para una futura candidatura a Washington. Se dice que si la gobernadora logra permanecer esa candidatura a la gobernación para el 28, ya se está hablando de que está preparando a Rosacheli Rivera, la secretaria de Estado, para que aspire esa posición. También se ha comentado, porque también se ha comentado que Valery Rodríguez Erazo, pero se comenta que la gobernadora no quiere saber de Valery Rodríguez Erazo, que no la aprueba y demás. Valery va a correr para gobernadora. Por eso, también lo he escuchado. Pero que en el caso de la licenciada Rodríguez Erazo, que está haciendo un gran papel y todos los días tú prendes la televisión, el radio y aparece Valery, pues que es una imposición de Rivera Chatz para aprobar un nombramiento de la gobernadora, pero que la gobernadora no le aprueba destaques y está como una llanero solitaria en esta administración. Lo que pasa es que está haciendo tan buen trabajo que no la puede tocar. Y bueno, pues ya tú con eso que tú dices, pues va más allá, que entonces ya lo que le están es preparando para aspirar a la gobernación. Rivera Chatz tiene un plan A y un plan B. Si él tiene posibilidades, corre él, y si no, corre ella. Porque él no está con Miguel Romero. O sea, ¿tú te acuerdas de la relación de Miguel Romero y Rivera Chatz, que hasta aquí le quitó comisiones? Y peleó. Tomás Rivera Chatz no estaba con Wanda Vázquez. Y después estuvo. Sí, siempre hay acuerdo. Bueno, pero es cuando no te queda opción. Si la opción es... Pues podría ser Valery en dupla con Luis Dávila Pernas. Pero hay que ver también... Digo, porque no voy a irme al extremo de proponer que Dávila Pernas y Ricky Rosselló se vayan con Proyecto Dignidad, porque ellos no son personas conservadoras, ¿no? Son demócratas liberales. Pero por eso yo sí... O sea, y claro, hay que ver cómo esa situación que tú acabas de decirle, demócratas liberales, cuadran con el presidente del Senado, que en este cuatrienio pues se ha consumado como el portaestandarte del conservadurismo puertorriqueño. Ok, so, para terminar el cuento y dejarte trabajar, pues claro, soy yo el que habla mucho, soy yo. Voy a subir el video completo a redes para que vean quién habló más. Para que vean. ¿Estás ahí, José Efraín, o te fuiste? Mira, se congeló, José Efraín. Estoy aquí. Se congeló. Ok, pues ya se descongeló. Pues lo que decía era que yo también creo que Proyecto Dignidad sí debería abrazarse la idea de la unión permanente, porque es el único espacio de crecimiento que queda en Puerto Rico. Y debería adueñarse de esa frase desde ahora, porque si no lo va a hacer Pablo José. Pablo José va a buscar adueñarse de eso, necesita votos PNP, porque él sabe que los votos ¿verdad? De la izquierda del partido es posible que vuelvan con Juan Dalmau, o por lo menos que Juan Dalmau, si vuelve a correr, que lo que aparenta ser es que va a volver a correr, va a estar entre el 8 y el 14%, y con eso el Partido Popular no gana. Juan Dalmau, dedicarse y correr al Senado y dejar que lo que hicieron anteriormente. ¿Cuántas veces él corrió para gobernación en 2012 y corrió para el Senado en 2016? Sí, pero no creo que vaya a desperdiciar no, o sea, lo dudo mucho. Pero, no creo que haya ese... Pero desperdiciar ¿tú crees que tiene posibilidad en el 2028? No creo que haya ese desprendimiento para todo. No, yo no le veo nunca. Pues entonces, si no tiene posibilidad del 2028, ¿para qué correr? No tiene posibilidad porque este pueblo, Jay, lo hemos dicho en varias ocasiones, todo lo que huele a independencia, y esto no es una cuestión personal, sí. Es una cuestión de que ya ha quedado probado de que este pueblo, cualquier cosa que le huela a independencia, separación o poner en riesgo su relación con los Estados Unidos, no va a contar con el favor de la mayoría, que es lo necesario para lograr alcanzar la gobernación. Si Juan Dalmau hubiese corrido como independiente, si Juan Dalmau hubiese corrido como candidato a la gobernación por proyecto, por el Movimiento Victoria Ciudadana, pues tal vez.
pero la cuestión dogmática y del independentismo pipiolo es tal pues, que no le permite hacer esos desprendimientos patrióticos, como digo yo. Yep. Esa es la realidad. Yep. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Fíjate que ni siquiera corrió, pudo haber corrido. O sea, eso se pudo haber switchado, ¿verdad? Perdonando ese anglicismo. Y no hubo manera, porque es que son criaturas del PIB, son creados por el PIB y no. Una cuestión, Adolfo, para eso está Adolfo, que es experto en ese tema. Sí, no, Adolfo, yo lo he escuchado y define ese dogmatismo muy bien. Bueno, por lo que ¿sabes qué pasa? En la política, para alcanzar el poder hay que ser pragmático, Jay. Hay que ser pragmático y pues si uno no tiene Pues fíjate, pragmatismo, sus desprendimientos, pues yo creo que para ser entonces aquí justo, la razón oficial, ¿verdad? La razón por la cual Rodríguez Bebe dice, yo no creo que es la verdadera, pero la razón por la cual ella dice que se va del partido es por algo de pragmatismo. Porque ella lo que está planteando es que Lizy Burgos le votó en contra y le hizo campaña en contra a un sí, pero proyecto de eso, ella. mira, Y el cuatrienio qué pasado ya había pragmatismo. pasado anteriormente. Está bien, pero te estoy diciendo lo que ella dijo, no estoy diciendo lo que yo pienso. Estoy Sí, diciendo lo que ella dijo. eso Pues, es que eso nadie se lo cree. pues está bien. Eso nadie Pero se ella lo lo cree. que dice es que el partido se... Ajá, dime. Ella dijo que la razón por la cual se fue del partido de Proyecto Dignidad es porque el partido se había movido en estos temas básicamente más hacia la derecha, más conservador, y ella Ay, por pues tenía que ser favor. pragmática porque si no lograba aprobar nada de las causas, porque para poder adelantar las causas pues a veces no llegas a Mayagüez, tienes que llegar hasta Ponce y vergaremos de aquí de Mayagüez, de Ponce a Mayagüez, pero mientras tanto Ay, pues por esa es la que favor, esto no se lo cree nadie. Esto no se lo cree nadie. pues Además, fíjate, ella hubiese seguido de candidata a senadora por acumulación de proyectos de nivel, mientras ese partido siguiera vigente, ya seguía ganando Jay. bueno, por eso Un te digo, asunto que nadie se enteró. Alguien en Puerto Rico sabía cuál era la discusión que esta senadora dice que provocó mire, son como una razón, eso ya lo tenía ya. bueno, yo Eso creo que se venía esto... cocinando. Y la gota que colmó la copa, a juicio mío, fue la falta de solidaridad de ese partido en medio de la crisis. Pero ¿qué solidaridad puede tener el partido? No, defenderla públicamente. ¿Defenderla de qué? Si no pasó nada. Si no, si, ¿qué pueden decir? ¿Qué pueden decir? Defender la Digo, posición. yo creo que algo pasó, algo pasó. Está bien, pero ok, José Efraín. No defenderla, ¿Defenderla de qué? defender la postura que ella decía de que todo esto era una patraña en su contra. Pues, ¿O tú escuchaste a ese partido defenderla en algún momento? eso, ella dijo que todo era una patraña en su contra. Bueno, Pues, tal vez la palabra es que José Efraín, es que yo no puedo defender a alguien que no me dice que puedo ni decir, porque es que bueno, ni ella ni eso, Mercader decía, podían decir nada, o sea, decían nada, ninguno de los dos decía nada. Bueno, ella decía que esto era falso, Jay. No dijo que esto era falso. ¿Cuándo dijo que era falso? Vamos a ver. Pues Joan Marí Rodríguez Bebe dijo que no iba a hablar del tema y que quería que se publicara quién llevó la querella. That's it. Eso fue todo lo que dijo. Pues vamos. Pues ¿cómo la puedo defender? ¿Cómo tú la puedes defender? ¿Cómo la puedes defender el partido? El partido pudo haberla defendido uniéndose a su reclamo de que se hiciera público quién fue el que hizo la... Eso fue lo que dijeron. Lo único que dijeron fue... Yo no sé qué... Mira, Jay, el partido no fue solidario. ¿Pero qué es ser solidario? Pues si no me dices... Si yo te llamo, si el partido te llama y tú no coges las llamadas, si el partido te pide una reunión y tú no vas a las reuniones, si no fuiste a ninguna de las actividades después de la presidenta haber llegado, y cuando llega la hora de la verdad de dialogar el tema, lo que dice el partido es, nosotros estamos respetando el proceso personal de la senadora y estaremos aquí para apoyarle. Pero si la senadora no se comunica, no habla, no puede... Está bien. O sea, mi apreciación es que ese fue me parece a mí que ese fue el punto culminante. Pues si fue otro, fue un cúmulo, debe haber sido un cúmulo. Por eso, yo dije en un principio que era un cúmulo. Sí, de cosas, sí, yo estoy de acuerdo. José Efraín, yo creo que aquí pasaron tantas cosas. Creo que en la cabeza de ella es que está la razón. José real. Efraín. Que haya sido esa que dijo públicamente, pues no sé.
yo yo al tengo igual la potestad de determinar a qué le doy credibilidad, a qué no. Yo, al igual que tú, estoy de acuerdo contigo. Aquí tiene que haber pasado muchas más cosas porque el cuatrienio pasado, Lizy Burgos le votó también en contra de proyectos de Rodríguez Bebe. So, evidentemente no fue por una diferencia entre Lizy Burgos y Rodríguez Bebe de nuevo, porque en este caso pasó de nuevo. Que fue lo que ella dijo oficialmente, que el partido tenía una posición más conservadora y que ella tenía que llegar a compromises con el presidente del Senado, que ella tenía que llegar a acuerdos, porque si no, no aprobaban nada. Y pues para no aprobar nada, pues mejor aprobar algo que fuera en la dirección ¿verdad? De hacia el lado, al ángulo conservadurista. So, planteado ese asunto, yo tengo que decirte que evidentemente estoy de acuerdo contigo y tienes toda razón. Aquí pasaron más cosas, pero no es solamente ella. El partido tiene un problema muy serio, porque aquí se fue la gente de Nueva Vida, aquí se fue el pastor Mato, aquí se fueron los pastores más reconocidos del partido Proyecto Dignidad. Aquí se fue, Javier Jiménez. Aquí se fue Elizabeth Torres, que no estaba allí, pero que básicamente era una aliada indirectamente. También se fue. O sea, hay un cúmulo de personas que han estado abandonando el Proyecto Dignidad. Eso es así. Y evidentemente... Lo que pasa también, yo me imagino, Jay, que en la medida en que el PNP retoma bajo el liderato de Tomás Rivera Chat la agenda conservadora y la adopta como suya y le coopta ese discurso a Proyecto Dignidad, pues, pues estas personas que tienen que haber salido del PNP anteriormente regresan a Redil y tampoco querrán calentarse con el presidente del Senado y el partido de gobierno. Si ya le están ofreciendo, te estoy ofreciendo lo que tú querías, pues ¿por qué no quieres regresar a mí? Pues, de nuevo. Pues entonces, yo creo que tienes razón, por pero eran realmente... el Proyecto Dignidad tiene que, mira, hacer algo extraordinario para mantenerse vigente la discusión pública y hacer unos cambios fundamentales, aprovechar esa coyuntura. Sí, tu planteamiento es que tiene que volverse un grupo MAGA de derecha de verdad, que es lo que era básicamente la candidata del partido, que era comisionada residente, que era Viviana Ramírez, que defendía el tema de la vacunación, ¿verdad? De no vacunarse. Pues ¿dónde está esa señora? ¿Dónde está esa doctora? De nuevo, desconozco. Pero pues ahí tienes otro ejemplo. Adanora Enríquez también se fue del partido, que fue la candidata comisionada residente pasada. O sea, de nuevo, evidentemente Proyecto Dignidad hoy, para fines prácticos no existe. A menos que ese partido haga algo que es lo que tú estás diciendo, jamaquear el palo. Usted tiene que buscar la forma hoy de buscar la manera de ser relevante. Un relanzamiento. Una refundación. y la pregunta aquí es... Sí. Buen punto. Y la pregunta aquí es, el PNP... O sea, hasta ahora le ha ido bien con el asunto de la refundación. Y la pregunta aquí es, realmente... Ajá, espérate. Aquí está el acuerdo. Llegaron al acuerdo. Extendieron el gobierno del funding hasta el 30 de enero. Quitan los empleados federales que Donald Trump ha votado después de que se fue el furlough desde el 1 de octubre para acá. Le da a los chavos, le da a los food stamps el año completo y extiende los Obamacare por un año. So, veremos a ver si finalmente se aprueba así. Así que veremos a ver. Pues mira, ahí eso tuvo, entonces... Ahí los demócratas tuvieron más que lo que habíamos hablado ahorita. Y claro, cuando hablamos ahorita estaban medio de la negociación. Hay que ver los detalles, José Efraín, porque tú sabes que esos proyectos de ley federales tienen como 800,000 páginas. Así que de aquí a lo que uno lee. Hay que ver y hay que ver qué dice Donald J. Trump. De acuerdo. Para terminar, ¿Sí? ¿Qué dice el Leviatán? Yo creo, de acuerdo. José Efraín, yo estoy de acuerdo contigo en que Proyecto Dignidad tiene que ser algo dramático pronto. Yo creo que un candidato de ellos muy fuerte que puede jalar muchos votos sería el pastor Otoniel Font, pero que él está más aliado hacia el PNP, que él es un amigo, ¿verdad? Que de hecho yo pensé que iba a ser el comisionado, yo pensé que iba a ser el secretario de Estado de la gobernadora. Porque él es MAGA. O sea, él es de los grupos de pastores republicanos conservadores del sur de Estados Unidos, los Southern Baptist. O sea, yo, honestamente, yo creo que no había un mejor... Habla inglés, o sea, conoce, ¿verdad?, grupos religiosos en Estados Unidos, que a la larga es como tú le puedes entrar a MAGA. Pues tú puedes entrarle con mucho billete o, pues... con los grupos religiosos, pues es que no vas a meterte en los grupos racistas,
porque obviamente esos grupos no van a hacer. O sea, así que pues no te queda de otra que pues es la verdad. O sea, Sí. o sea, yo creo que el pastor Otoniel Font era la figura, y de hecho lo dije cuando pasó el revolú de Garfield y de Rosa Shelley. O sea, dije, yo no tengo nada en contra de Rosa Shelley, pero eso de mandarle a coger clases de inglés y de ponerle, ¿sabes? Para mí es un papelón, porque es que, de nuevo, tú puedes hablar todo el inglés del mundo, pero en Washington lo que importa es que tú tengas contactos, que tú tengas gente que te conteste el teléfono, que tú puedas llamar y te respeten, que te Sí, presten claro, atención. claro. Por eso era aquella idea original que hubo, ¿te acuerdas? De los delegados de la estadía que tenían a Iván Rodríguez y Me otra acuerdo. gente reconocida, que era gente que tú podías llamar, que podían coger el teléfono y llamar y le cogían el teléfono, pero si tú eres un total desconocido en Washington. No, y por si acaso tenemos un montón de comentarios negativos de Tony el Fondo, y yo lo que le digo a esa gente, bueno, pues aquí, ¿quién es el candidato que puede entrar a Maga que usted va a estar de acuerdo con él? ¿Quién? O sea, ¿quién es Maga que puede entrar a los grupos de Washington de poder y lograr que traiga Pero también acuérdate que, oye, pero la gente tiene que entender que en la política no va a haber nunca, jamás en la vida, un candidato que todo el mundo esté de acuerdo con lo que diga, a menos que tú estés en Corea del Norte. Porque si tú eres disidente, te cuesta la vida. En Corea del Norte, el 99.9% de la gente vota por lo que diga Kim Jong-un. Bueno, si Igual Raymond pasaba en Arrieta, Europa del si Este. Raymond Arrieta se tiraba para comisionado residente, pues todo el mundo va a estar de acuerdo, porque Raymond No, Arrieta y todo el van mundo a lo decir quiere. que va a haber alguien también en contra. Que dice que es comediante, seguro, pero nada, o sea, mi punto es, si tú... Sí, va a decir algo. Este es un chiste. Este no se puede confiar en él, porque no sabe que es una comedia lo que está haciendo, si está en serio. Bueno, yo me acuerdo que a Ricky Rosselló le molestaba la comedia aquella y protestaron y pelearon y qué sé yo, pero nada. O sea que sí, o sea, mi punto es... No, Ricky Rosselló está por ahí buscando, parece que regresarlo. Buscando guayaba. Ha complicado el escenario para él. Bueno, José Efraín, ¿Estamos entonces? gracias por tu tiempo, por el espacio, lo aprecio. ¿Tú crees que te van a hacer caso en Proyecto Unidad, o esto fue otro de esos ejercicios donde pues nosotros decimos lo que entendemos y nadie hará caso? A mí me pagan por ser profesor y analista político. Yo digo lo que yo entiendo que me parece, ¿no? Si lo quieren hacer, no estoy aquí para darle consejo a nadie, estoy para analizar las situaciones. ¿Cómo lo veo desde mi punto de vista? Pues fíjate, yo te puedo decir... Me parece a mí que esa es la ruta a seguir de ese partido si quiere tener relevancia en los 3 años y 2 meses que le queda, y un mes y pico que le queda a este cuatrienio. Déjame decirte que doña Miriam Ramírez de Ferrer dijo exactamente lo mismo que tú antes de las elecciones. Antes de las elecciones, mira, doña Miriam Ramírez de Ferrer dijo exactamente eso. El partido tiene que volverse un partido estadista, de derecha, cercano a Donald Trump. Pues mira, yo desconocía que doña Miriam había dicho eso, pero doña Miriam es una mujer brillante y conoce de política, ha estado toda su vida entregada a esas líderes y creo que es un buen consejo. Más, que la consulten a ver si está disponible para alguna posición en el 2028. Yo creo que ya está bien mayorcita ya. Pero no sé. Pero puede ser una consejera, ¿no? Sí. Alga sigue asesorando al PNP y otra gente, y no creo que no tiene que ser necesariamente una posición electiva, ¿no? Pero ahí le dimos la receta. Que llame a Elizabeth Torres, a Jennifer López, a Enrique, a la candidata comisionada. Ahí tiene ya un grupo interesante. Yo creo que Elizabeth Torres quemó las naves con lo que pasó en enero. Yo creo que ella pudo haber sido una candidata de ellos, pero pienso que la forma en la que Pero Jay, en la política todo es posible. Después de Donald J. Trump, no hay nada escrito en la política. Nadie está descartado, todo el mundo tiene oportunidades. El juego es bien distinto en estos tiempos, Jay. De verdad. O sea, Cualquiera puede las lealtades caducan. y Como decía Rivera Chat, las lealtades caducan. bueno, no quedó demostrado eso. Qué fuerte. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Así estamos. Gracias, José Efraín. Gracias como siempre. Estamos. Que estén bien. Buenas noches a todos. ¿Tienes una premisa inarticulada? No, yo todas las premisas las articulo a las 2 de la tarde en Cátedra 580 por WKQ y en Cátedra Extendida en Jay Fonseca PR en YouTube.
Muchas gracias. A mí no se me queda nada Mano, sin ¿qué está haciendo articular. Néstor? ¿Qué está haciendo Néstor? Que tú sabes. Estaba viendo el juego de béisbol de los Senadores de San Juan, que él es fanático. Está viendo los senadores. Sí, está en el parque ¿Y viendo el tú eres juego. senador o cangrejero? Yo era senador cuando niño, pero cuando desaparecieron, pues me hice sangrejero, que va más a fin con mi vida, porque yo nací en Santurce, estudié en Santurce y me gusta Santurce. Pues cangrejero, Pero fui senador. porque estaba Clemente. Cuando era niño, no, porque estaba lo mal, era el tiempo, ¿te acuerdas? Cuando estaba el Dream Team, Edgar Martínez y demás. Diablo. Y además, más sencillo, porque tenía algo que se llama la Metro Kit, pues eran los metros de San Juan, que los niños entraban gratis. No sabía. Nunca pude ir a la verlo. Metro Kid, Tenía. No, de Jaguar estaba bien lejos. ¿Qué pasa? tenía No. que ir la gente de ahí es fanática de los criollos de Caguas, ¿no? O era Sí, lejos también ir a ver a no, los criollos de Caguas. bueno, era lejos, pero llegué a ir a verlo. Me llegaron a llevar como 2 veces. Yo iba de niño, yo llegué a ver a todas esas estrellas de puertorriqueñas, Igor y demás, en aquella época, Iván Rodríguez lo llegué a ver. Mira, antes de Pedro Rosselló, Local. era lejos, pero después de Pedro Rosselló hicieron el Chayán y ahora era cerca. Bueno, pero pues hace falta Rosselló. oye, de hecho, hoy salió a relucir una carta que le envió Pedro Rosselló a Pablo José, Y deseándole el mayor de los éxitos a él. anda. Ay, Virgen Santa. Pues, o sea que Pedro Rosselló va a poder, así está de molesto con el PNP. Wow. Eso parece, eso salió. La figura Sí. más querida por el PNP y el pueblo estadista de Puerto Rico. Pero pues, Pero se fue molesto y don Pedro don Y no es Pedro para es una menos. persona brillante. Don Pedro, que es una persona brillante, sabe que quiénes fueron los verdaderos causantes o los que los dieron el verdugos. pistoletazo ¿Tú sabes lo que me dicen que le molestó la verdad? que acabó con la gobernación de su hijo. Tú sabes que me dicen que lo que le molestó de verdad fue que él le advirtió a Ricky de toda la gente que tenía tan cercana que le iba a traicionar en el momento de la verdad y se iba a ir para el otro bando. Y que esa fue la gente que le ayudó a Tomás y a Jennifer. Que dio todos los datos de lo que había que hacer para limpiárselo. Pero nada. Sí. Bueno, él nunca estuvo de acuerdo con Juntillas. con que su hijo se metiera en eso. Bueno, yo recuerdo haberlo entrevistado y recuerdo que él, cuando yo le dije, oiga, pues, gobernador, y su hijo estaba ponderando postularse, y recuerdo exactamente que me dijo, ese muchacho está loco. Nada, la política es bien dura. No, y claro, y con la preparación académica, un hijo con una preparación formidable como la que tenía, como la que tiene Ricardo Rosselló, y conociendo cómo es la política a nivel local, pues difícilmente uno desearía que un hijo se meta a la política y ya vemos lo que le pasó, que ni siquiera por ser hijo de quien era se le tuvo ninguna consideración, parte de los suyos no lo defendieron. Pues, Pero así es la política. así es la política. Bueno, Gracias, José Pérez. pues estamos. Nos vemos.